Buenas tardes, quiero darles la bienvenida a nombre de la Cámara Peruana de la Construcción a nuestro seminario que va a desarrollar temas importantes relacionados con la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y dándole una mirada al desarrollo de nuestras ciudades. Hoy contaremos con dos importantes exposiciones y tendremos un panel de conversación en el cual recogeremos las consultas que eh, quienes nos están siguiendo en la transmisión puedan formular a través del formulario que tenemos en la plataforma. Para empezar con nuestra primera presentación, yo quiero darle la bienvenida a Augusto Mendoza Castillo. Él es urbanista de la Universidad Nacional Federico Villarreal, cuenta con una maestría en economía de la Universidad de San Marcos. Es director de proyectos de la Sociedad de Urbanistas del Perú, ha sido director del Instituto Metropolitano de Planificación, el IMP, es consultor en desarrollo urbano y ordenamiento territorial, ha realizado investigaciones en mercado de suelos, cadena de valor territorial y proyectos de desarrollo financiados con gestión de suelo. Augusto, muchas gracias por acompañarnos en este importante seminario. Yo te quiero dar la bienvenida y darte el pase para que puedas empezar con tu presentación sobre las principales propuestas y una agenda de futuro que nos trae la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. En estos momentos, no sé si ya estoy presentando la pantalla. Se ve tu pantalla y se te escucha bastante bien. Te dejo para tu presentación. Muy amable, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Jorge, y a la Cámara Peruana de la Construcción por esta invitación. Realmente es un honor para mí estar aquí presente y exponerles algunas ideas acerca de lo que es la Ley DUS, lo que significa y qué es lo que tenemos para el futuro. Un momento, por favor. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es presentar revisar las principales propuestas y a partir de ellas pensar cuál puede ser la agenda del futuro. Antes que nada, me parece necesario agradecer a la exministra Fernández y a la viceministra Ñaños y a todos los funcionarios y personal del Ministerio de Vivienda y del Congreso de la República por la dación de esta ley, que realmente es un paso importante. El día de hoy quiero ver el vaso medio lleno, pero apuntar algunas cosas que me parecen necesarias, ¿no? Vamos a trabajar tres temas, ¿no? Primero, ¿cuáles son los grandes aportes de la ley? Por qué es un hito respecto a la regulación urbanística? A partir de eso, ¿qué instrumentos urbanísticos nos ofrece la ley y cuál puede ser la agenda a futuro, ¿no? A partir de lo que ya tenemos, ¿qué más hacer? ¿Cuáles son los grandes aportes de la ley de desarrollo urbano? El principio es cómo define el desarrollo urbano, ¿no? La ley plantea que el objeto de regulación es el acondicionamiento territorial, la planificación urbana del uso y gestión del suelo urbano. Y en ese sentido plantea muy concretamente ya lo que debería desarrollarse al respecto, ¿no? Eh, y para eso define una serie de principios, lineamientos, instrumentos, etc. Y el desarrollo urbano lo define como el aprovechamiento del suelo en armonía del bien común y de interés general. Entonces se establece una relación entre lo que se debe hacer con el suelo urbano y que este suelo urbano, lo que se haga, tiene que estar aparejado al bien común y al interés general, ¿no? Con eso ata el desarrollo del suelo, el uso y gestión del suelo al beneficio de la ciudad. Lo público, lo privado que se puedan hacer en el suelo respecto a la colectividad de la ciudad. Y identifica que esta relación debe desarrollarse mediante los instrumentos de acondicionamiento territorial y planificación urbana. Es decir, que la regulación garantiza que el desarrollo del suelo sea beneficioso para la colectividad. Y eso es importante, esa secuencia. El uso y gestión, el uso y ocupación del suelo urbano, la transformación del uso y ocupación del suelo urbano para el beneficio del interés general mediante la regulación urbanística, que es una idea muy importante. No es que no existiera antes, es que antes no estaba en una ley. Y entonces ahora sí ya podemos decir que el desarrollo urbano es la transformación del uso y ocupación del suelo. Y no por nada utilizo
esas palabras en beneficio de interés general a través de la regulación urbanística. Y utilizamos la planificación urbana como instrumento de ello. Permítanme hacer ahora un breve repaso de algunas ideas respecto al desarrollo urbano y la regulación. En principio tenemos lo público y lo privado en la ciudad. Es decir, en la ciudad se nos juntan tanto los desarrollos urbanos privados, los edificios, las casas, los comercios, etcétera, con servicios urbanos públicos, infraestructura y equipamientos urbanos. Y ambos forman la ciudad. Es decir, la ciudad es tanto pública como privada. Es tanto porción pública como porción privada y ambos deben concatenarse para poder generar unas mejores condiciones de vida para las familias y unas mejores condiciones de desarrollo para las empresas. Porque al final de cuentas eso es lo que necesitamos, que las familias tengan acceso a servicios, acceso a trabajo y las empresas tengan acceso a servicios logísticos y acceso también a o posibilidad de poder contratar a diferentes empleados, ¿no? Y esta amalgama entre usos para suelo para uso privado y suelo para uso público se desarrolla dentro del régimen de suelo, que es como se entiende la regulación urbanística en el mundo mundial, ¿no? Eh, Permítanme entonces plantear unas ideas previas. Este gráfico pertenece a Smolka y Goitia, Martín Smolka y Cintia Goitia, dos de los mejores economistas urbanos de latinoamericanos, que están desarrollando este artículo dentro de la enciclopedia Urban and Regional Studies, específicamente respecto a suelo urbano, ¿no? Entonces, acá hay una idea central. Mientras más crece la ciudad, los lugares centrales se vuelven más apetecibles. Si nosotros tenemos 1000 personas, ¿no?, viviendo en una ciudad o en un pueblo, en un centro poblado, el centro más o menos no nos va a interesar demasiado, porque todo va a estar relativamente cerca. Pero si ya no son 1000, son 10.000, o son 100.000, o es 1.000.000, entonces los lugares centrales comienzan a tener un mayor valor, que es justamente lo que este gráfico dice. Lo que ustedes pueden ver es que en la parte superior del gráfico es como un corte transversal de la ciudad y en la parte inferior es como una vista H, una vista desde arriba de la ciudad, ¿no? Entonces los lugares centrales tienden a tener determinados usos y tienen una mayor intensidad de uso, ¿no?, porque son los más apetecidos, tienen una mayor demanda de localización, ¿no? Y esto se expresa mejor es decir, la ciudad es una construcción colectiva. Las ventajas de localización están reflejadas en el valor de suelo. En estos lugares centrales, entonces hay un mayor valor de suelo. Y esto se expresa en el mercado de suelo. Y el mercado de suelo es imperfecto. Lo que ustedes ven ahí es un gráfico desarrollado por Verges y Ontiveros en un artículo de análisis a propósito de la última ley de suelo urbano de española, ¿no? Entonces, aquí lo que ustedes pueden ver es que la oferta de suelo es estática y la demanda de suelo tiene esta inclinación. Y eso significa, en términos económicos, que la oferta es inelástica. Si aumenta la demanda, usualmente en los mercados que funcionan bien, la oferta también aumenta, pero en este caso no, porque nosotros tenemos esta demanda, y si esta demanda aumenta, como la oferta del suelo es la misma, los precios van a aumentar. Y ese es el problema que tenemos en las ciudades. Por ejemplo, Jesús María tiene 420 hectáreas y no tiene más. No tiene más. No tiene 1 milímetro más. Si la usidad aumenta, la posición central de Jesús María va a ser cada vez más apetecible, porque la ciudad cada vez es más grande y más grande y más grande. Entonces los lugares centrales van a tomar valor solo por el hecho de que la ciudad crezca. Y como no van a tener posibilidad de aumentar suelo, lo que va a hacer es aumentar valor por esa mayor demanda. Entonces los tenedores de suelo tienen una posición de dominio. ¿Qué debe pasar para que el mercado funcione mejor? Lo que tiene que pasar es que la renta o el valor de suelo que toma esa curva que ustedes ven ahí con esa fórmula horrible. Este gráfico proviene del Lambertot Order Without Design, que es
una reconstrucción de lo desarrollado desde los 60 a partir de William Alonso, que se comporta, que esta gráfica muestra cómo se comporta el valor de suelo desde el centro de la ciudad hasta la periferia. Este eje nos presenta la distancia y este eje nos presenta el valor de suelo. Pero lo que nos dice el Urban Standard Model que presenta Lambert es que existe una correspondencia entre el valor de mercado del suelo y la densidad y la edificabilidad. Y eso es importante. Densidad, entendiendo densidad tanto residencial como laboral. Hay una identidad o una correspondencia entre valor de suelo y edificabilidad. De tal manera que donde yo tenga mayor valor de suelo, para que el mercado funcione adecuadamente, el mercado inmobiliario, yo debo tener una mayor edificabilidad. Y ese es el principio de regulación urbanística. Y eso lo recoge la ley cuando plantea el coeficiente de edificación. Regresar al coeficiente de edificación es una de los mayores aciertos que tiene la ley. Por- Perdón. Porque el coeficiente de edificación se convierte en el instrumento regulatorio que va a permitirme a mí regular, o a los planificadores en este país, regular dos mercados importantes para el desarrollo de la ciudad, el mercado de suelo y el mercado inmobiliario. Perdón. ¿No? Entonces, el coeficiente de edificación se convierte en el instrumento regulatorio que debe garantizar que los desarrollos urbanos se correspondan con un mejor funcionamiento de la ciudad. La ley tiene otro punto importantísimo por el cual su impacto es muy beneficioso, y es que plantea el derecho a edificar, ¿no? Lo que los abogados llaman el ius edificandi. Y lo plantea a partir de la regulación de desarrollo urbano, es decir, a partir del planteamiento de los planes de desarrollo urbano y sus instrumentos de planificación urbana derivada. En este sentido, se plantea, o mejor dicho, se hace hasta a partir de ahora, y se crea el derecho urbanístico. Porque con el ius edificandi relacionado a los instrumentos de planificación, lo que estamos diciendo es que la propiedad predial toma como una de sus características la capacidad de edificar a partir de la norma urbanística. Y la norma urbanística es quien le dice cuánto derecho a edificar se genera. Eso es pasar de una mirada de la propiedad desde el derecho civilista a una mirada de derecho de propiedades del derecho urbanístico, ¿no? Y eso es una división importantísima. A partir de esos dos se construyen, y la ley los plantea, una serie de instrumentos. Estos pocos conceptos que he reseñado, me parece que son los centrales de la ley y nos permiten generar unos planteamientos diferentes y más importantes a futuro. Veamos ahora algunos instrumentos urbanísticos que se coligan de la ley y que podemos desarrollar de una manera interesante. En principio, la gestión de la edificabilidad. Dicho sea de paso, los tres que voy a plantear ahora ya existían antes. Sin embargo, tienen un mayor desarrollo a partir de estos derechos que ha planteado la ley. En principio, la gestión de edificabilidad no solo reconoce y permite las transferencias de derechos adicionales de edificabilidad, como lo hacía el RADDUS, sino que permite generar una compensación de potencial edificatorio si es que se desarrollan determinadas actividades. Es decir, no es que yo tengo una cantidad de derechos edificatorios y al no usar estos los puedo utilizar en otra parte, sino porque intervengo aquí, se me permite una compensación de edificación para poder desarrollarlo en otro lado. Y eso es muy interesante. Sin embargo, es necesario reconocer que hay dos principios muy importantes para lo que es la gestión de edificabilidad. El sentido de la transferencia de la edificabilidad siempre va de suelo barato a suelo caro. Jamás es al revés. Es decir, si yo voy a transferir derechos de edificabilidad, siempre los voy a transferir de suelo barato a suelo caro. Y el suelo caro es aquel que más demanda va a tener para derechos adicionales de edificabilidad. Por lo mismo,
para que pueda existir un mercado secundario de derechos de edificabilidad o de certificados de derechos de edificabilidad, como lo llama el RADUS, deben ajustarse los coeficientes de edificación no hasta la demanda que se pueda calcular mediante el diagnóstico urbano, sino considerando que van a venir derechos de edificabilidad. Entonces, el coeficiente de edificación sirve para la regulación del desarrollo urbano, pero su juego también debe considerar los flujos que vayan a tener estos certificados de edificabilidad. Por supuesto, todo esto es análisis cuantitativo del desarrollo urbano. Un tema importantísimo, ya existía, pero es muy importante, es el reajuste de suelo y la relación que existe entre reajuste de suelo, unidades de gestión urbanísticas y fideicomisos de desarrollo urbano. Existen antecedentes de todo esto, tanto en el Reglamento Nacional de Edificaciones, que lo llama reurbanización, y cuando lo llama reurbanización lo entiende así porque está planteando tanto redistribución de la malla predial como reordenamiento del espacio público, ¿no? Se hacen una mezcla y sale lo que tenga que salir. Y en el RADUS, el reajuste de suelo, aunque el RADUS lo planteaba exclusivamente para lo que es habilitaciones urbanas, perdiendo la posibilidad de poder hacer redesarrollos dentro de la ciudad, ¿no? Y básicamente un reajuste de suelo lo que hace es reordenar la malla predial, reordenar los espacios públicos y en algunos casos plantear equipamientos urbanos, ¿no? Lo importante de la ley es que plantea que definido el polígono donde se va a hacer la intervención del reajuste de suelo, se pueda gatillar a partir de la aprobación del 60% de los participantes dentro de este polígono. Y este reajuste lo que va a permitir es una distribución de cargas y beneficios entre los participantes del mismo, ¿no? Propietarios, inversionistas, desarrolladores, que no tienen que ser el mismo. En un mercado de desarrollo urbano saludable no tienen por qué ser los mismos propietarios, inversionistas y desarrolladores. Autoridades locales o también el operador público que plantea la ley. Esto es un instrumento muy importante porque permite generar proyectos urbanos, proyectos de impacto urbano. Ya no trabajar la ciudad lote a lote, eh, que como dice Armando Granados, es un urbanista y especialista en desarrollo en derecho urbanístico, mata ciudad, ¿no? Pensar el desarrollo de la ciudad lote a lote mata ciudad. Lo que tenemos que pensar es el desarrollo de la ciudad a partir de paños de la misma. Y si tenemos que hacer reordenamiento predial, se hace. Y si tenemos que reconfigurar la malla, se reconfigura. Hay porciones de la ciudad que no funcionan como están y tenemos que modificarlas. De eso se trata y este instrumento lo permite hacer, ¿no? Perdón, aquí incluso pueden incorporarse generación de derechos edificables y transferencia de los mismos. Un reajuste de suelo puede tener como finalidad el redesarrollar una porción de la ciudad con una fuerte demanda de suelo o redesarrollar otra porción de la ciudad que tenga unos bajos niveles de habitabilidad. Depende de cómo se piense, cómo se diseñe y cómo se planteen los temas. Y otra cosa importante que también plantea la ley es el operador público de suelo. Tiene como antecedentes el programa Milote y el programa de generación de suelo, que tienen una limitación muy fuerte, era que solo trabajaban con suelo público. Si no queremos que este operador público de suelo corra la misma suerte de los otros dos, debemos pensar que no solo debe trabajar con suelo público, que debe ser un operador de suelo, es decir, un desarrollador de suelo, y su participación pueda mejorar las condiciones de financiamiento. Y debe ser un promotor de proyectos urbanos. Probablemente hay algunos proyectos urbanos, de paño urbano, que sean rentables, y probablemente hay otros muy necesarios que no lo sean. Este operador público de suelo debería entrar a eso. Y comparto la idea de Capeco de que operador público no necesariamente debe estar dentro del programa Mi Vivienda, o dentro del fondo Mi Vivienda. Por último, ¿qué tenemos a futuro?
¿no? Ya tenemos la ley, tenemos algunos instrumentos. ¿Qué más debemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer es reglamentar la ley o afinar la regulación en cuanto al régimen de suelo, ¿no? Establecer claramente lo que es la calificación y la clasificación del suelo. La clasificación del suelo, perdón, nos determina cuál es lo urbano, lo urbanizable y lo no urbanizable. Y nada más. Y la calificación del suelo solo nos dice cuál es público y cuál es privado. En esos dos sentidos es el régimen de suelo. ¿Qué tan urbano o qué tan no urbano puede ser un suelo? Y si es público, si es privado. El exceso lo que conlleva es a una nebulosa regulatoria. Si es más claro, la regulación va a ser de mayor calidad. Y eso nos debe llevar a la zonificación y los usos de suelo y repensarla. En estos momentos la zonificación urbana en el Perú mira directamente al uso del suelo y decimos, esta zona es residencial, esta zona es comercial, esta zona es industrial. Y eso es un error, porque pensar la zonificación a partir del uso de suelo o solamente desde un uso de suelo, parametra el desarrollo urbano, porque la ciudad siempre son usos mezclados. Entonces nosotros tenemos que ir con la zonificación hacia un paradigma que recoja tanto la intensidad del uso del suelo, que me diga qué tanta intensidad o qué tan poca intensidad debe tener, pero a la vez, y es algo que no tiene la zonificación en el Perú, recoja los patrones de asentamiento. Los patrones de asentamiento es cómo se ha formado la ciudad, qué tipo de lote tengo, qué tan grande, qué tan pequeño, cómo se mueve el volumen edificatorio dentro del lote. Si estoy dejando si el lote se va hacia adelante, si el lote se va hacia atrás, qué tan ancha, qué tan angosta es la calle. Y la zonificación no está mirando eso. La zonificación debe ver tanto patrón de asentamiento como zonificación, recogiendo lo que ya en varios foros ha dicho tanto José García Calderón como Jessica Pineda. Y por ello, los parámetros urbanísticos deben estar basados en intensidad de uso y en forma urbana. Porque al final, la zonificación o el régimen de suelo en general, ¿cuál es su finalidad? Su finalidad es la calidad de la gestión pública. Y eso es eficiencia de los actos administrativos y eficiencia en el impacto del gasto público, tanto operativo como de inversión. Y la regulación urbanística, el plan urbano, debe entregar una regulación de desarrollo urbano, es decir, de uso y ocupación del suelo, lo suficientemente ágil y promotora para que los actos administrativos permitan que las actividades urbanas se desarrollen. Pero a la vez tiene que identificar cuál es este gasto público, operativo y de inversión para que los servicios urbanos se desarrollen adecuadamente. Eso en la ley todavía está un tanto nebuloso y se puede desarrollar sin ningún problema. Este es un esquema bastante general que se desarrolló en el IMP en el año 2020 para plantear lo que es el régimen de suelo. Otro tema importante que debemos pensar a futuro es el modelo de gestión urbana. En estos momentos, pues nosotros podemos hacer el mejor plan del universo, pero si mi capacidad de gestión no me permite implementarlo, entonces no estoy haciendo nada. Hay un tema muy importante dentro de la definición de funciones y competencias de las provinciales, de las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales, que no permiten generar escala en la gestión urbana. Por ejemplo, la gestión de residuos sólidos, por ejemplo, la gestión de áreas verdes, por ejemplo, la gestión de seguridad y otros más, que son como pequeñas islas en cada uno de los distritos y no permite generar, como decía, escala, pensar en la ciudad, en la totalidad de la ciudad. Y si encima la ciudad es partida por 2 o 3 provincias, es peor aún. Y en ese sentido, los planes metropolitanos
Si no garantizan que la regulación urbanística sea la misma para toda la metrópoli, porque existen municipalidades provinciales diferentes, entonces no estamos teniendo una regulación de calidad. Un plan metropolitano debiera dar una sola solución y la regulación urbanística que se desprende del plan metropolitano, que puede estar dentro del plan metropolitano o puede no estarlo, puede estar en planes urbanos por sector o qué sé yo, eh, sí deba tener un solo horizonte, un solo sentido, una sola solución, y que la ejecución de la misma también lo sea. Y hay otro tema muy importante en el tema de gestión urbana, y es el tema de la mayor fuente de financiamiento urbano, que es el impuesto predial, ¿no? El impuesto predial en el país se recoge, se recauda y se gasta a nivel distrital. Y en unas ciudades, en las ciudades del país que tienen una gran cantidad de distritos, esto es una fuente de inequidad. El impuesto predial justamente se pensó como un efecto redistributivo. ¿Se acuerdan que hablábamos de que la ciudad es como, como una carpa, como un triángulo? Y mientras más grande es la ciudad, los lugares centrales toman mayor valor. El mayor valor de los lugares centrales se explica por la amplitud de la ciudad. Entonces, si yo recojo y gasto en los lugares centrales para los lugares centrales, lo que estoy haciendo es perdiendo la oportunidad de hacer intervenciones a escala en toda la ciudad, con lo cual mejoro las condiciones de la ciudad. Eh, Al respecto, permítanme hacer una digresión respecto al mercado de suelo. Si, si una ciudad no tiene servicios urbanos adecuadamente implementados, mejor dicho, y es lo que dice Julio Calderón y lo que dice Martin Smolke, lo que dice Cynthia Goitía de Lincoln Institute, si y Claudia Scioli de UN Habitat, si el despliegue territorial de los servicios urbanos en la ciudad no es relativamente homogéneo, lo que hacemos es aumentar la demanda o la presión de la demanda sobre los lugares sí servidos. Esto explica por qué algunas ciudades del tercer mundo tienen valores de suelo equiparables al del primer mundo. No por capacidad de gasto de las familias o de las empresas, sino por simple restricción de la oferta de suelo servido, es decir, suelo con agua, desagüe, luz, internet, postos de salud, colegios, parques. En la ciudad de Lima, la distribución del stock de inversiones en servicios urbanos está muy concentrado y eso origina que los valores de suelo sean innecesariamente altos. Esto debiera cambiarse mejorando la distribución espacial del stock de inversiones en servicios urbanos. Y el principal motor de esta inversión es el impuesto al suelo urbano, porque de ahí sale. Y nosotros tenemos muy atomizado el impuesto predial, tanto en recaudación como en gasto. Una ley de desarrollo urbano era el momento adecuado para hacerlo, pero siempre hay oportunidades, ¿no? Y por último, la gestión de data. La gestión de data es vital, vital. Sin data no hacemos nada. Data cuantitativa para modelar. Lo que ustedes ven ahí es un gráfico bastante amigable acerca de modelos de planificación urbana. Los modelos de planificación urbana son fórmulas, difícilmente son planos. Entonces necesitamos data cuantitativa para modelar. ¿Por qué? Porque el coeficiente de edificación es un número. Es un 12, es un 10, es un 7.5, es un 4, un 2, un 1. ¿Y cómo definimos qué número darle a cada porción de la ciudad? ¿Cómo definimos qué coeficiente de edificación viene aquí? ¿Por qué 7? ¿Por qué no 6.5? ¿Por qué no 7.2? ¿Por qué no 7.75? ¿Lo vamos a definir simplemente porque metemos las cosas en una hoja en Excel y más o menos me sale? Eso no es calidad regulatoria. Entonces necesitamos data cuantitativa dura, valores de suelo, edificabilidades construidas.
tiempos de viajes, stock de inversiones por metro cuadrado, ¿no? Ese tipo de data que me permite a mí regular cómo debe ser el desarrollo urbano, a partir de los parámetros que la ley ha planteado. Y data cualitativa que me permita calibrar a nivel de calle cómo debe ser la ciudad, para hacer los parámetros de patrones de asentamiento, de forma de la ciudad. Eso significa generar sistemas de información masivos. Y existe tecnología para hacerlo. No podemos pensar ya en sistemas de información geográficos de código abierto. Tienen que ser sistemas de información poderosos, con hardware poderoso, ¿no? Este tipo de modelos se corren en diversos lugares del mundo y se corren con gente especializada desarrollada en eso. Ahora, hay muchas ciudades en el país que no van a poder contar con eso. Entonces, debe haber un gran organismo central que puede ser el ministerio, o puede ser un organismo anexo al ministerio, que provea a los gobiernos locales de la gestión de data espacial. Existen soluciones en África y en Asia acerca de la generación de SIGs, de sistemas de información geográfica, como un software as a service, ¿no? Es decir, no necesitas instalar el programa, no necesitas tener una máquina potente, lo único que necesitas es una buena conexión de Internet. Y ya está. ¿Por qué? Porque todo el software y el manejo de data está en un lugar centralizado fuera. ¿Para qué necesito la data? Disculpen la horrorosa fórmula que ustedes ven ahí, pero es una forma de calcular el coeficiente de edificación a partir de la fórmula del Urban Standard Model, de la Inverto. Se puede hallar el coeficiente de edificación identificando dónde está la porción del lugar que yo quiero identificar, ¿no? O también se puede hacer para calcular el coeficiente, el cálculo del índice de eficiencia urbana que el maestro Salvador Rueda ha planteado como parte de su urbanismo ecológico. Y dicho sea de paso, del cual tuvimos el martes una brillante exposición en la Bienal organizada por el Colegio de Arquitectos, la filial Lima. ¿Y qué dice este índice de coeficiente de eficiencia urbana? Lo que nos dice es que la energía, que es la eh, debe ser la mayor posible ante una misma cantidad de personas jurídicas, de empresas, de instituciones, de emprendimientos que existan, ¿no? La NH es justamente la cantidad y la diversidad de las personas jurídicas. Una ciudad, se entiende, es más sostenible mientras este coeficiente sea menor, cada vez menor. Entonces, mientras menos consumo tengo de energía por cada una de estas entidades, personas jurídicas. Y es lo lógico. Una ciudad, y es algo que dice Maestro Rueda, una ciudad es más importante o tiene mejores condiciones de desarrollo mientras tiene una mayor cantidad y mayor diversidad de actores dentro de ella. Empresas, instituciones, organizaciones, personas, familias, etc. ¿Por qué? Porque existe una mayor cantidad de interacciones. Y como decía eh, eh, Jane Jacobs, justamente el face-to-face de las diversas interacciones genera un nuevo trabajo, un valor añadido, lo que los economistas llaman incrementos de escala. Entonces, mientras más cantidad de gente haya, va a ser más eficiente las actividades económicas, va a ser más rica la interacción social. Y si esa interacción cada vez es más importante y consume menos energía, eso es llegar a la sostenibilidad urbana, porque tenemos una mayor eficiencia justamente en el consumo de energía. Y para eso el maestro Rueda decía que lo principal es que cada persona jurídica tenga una mejor performance,
tienen un mayor consumo de tecnología de tal manera de que disminuye su consumo de energía. Todo eso es pura data. ¿Cómo yo sé cuánta energía consume la ciudad? Data. ¿Cómo yo sé cuántas personas jurídicas existen en la ciudad? Data. Todo lo que es data me permite afinar las condiciones regulatorias. Me permite identificar qué políticas públicas yo tengo que lanzar. Y sobre todo me permite evaluar el impacto de estas políticas públicas. La ley plantea muy bien el desarrollo de data. Es necesario, plantea muy bien que se tenga que utilizar data. Es necesario entonces desarrollarla hasta lo que necesitemos para garantizar calidad regulatoria. Y eso es todo. Muchísimas gracias a todos. Muy amable por la invitación. Muchas gracias, Augusto. Ahora yo le quiero dar el pase a la viceministra. Augusto, yo te pediría que nos acompañes en el panel final de conversación. A la viceministra Añaños, ella es arquitecta con más de 10 años de experiencia profesional, directiva y gerencial en el sector público. Es especialista en diseño de políticas públicas en infraestructura, territorio y ciudad. Y ella tiene un gran interés en transformar en forma positiva el entorno en el que vivimos, diseñando ciudades y territorios más incluyentes, sostenibles y productivos. Ha participado en diferentes concursos públicos en los que ha obtenido importantes reconocimientos a nivel nacional e internacional, experiencia exitosa liderando y gestionando organizaciones y equipos multidisciplinarios. Yo le quiero agradecer, viceministra, por aceptar nuestra invitación a conversar sobre la Ley de Desarrollo Urbano, y le doy el pase para que usted pueda hacer su presentación y nos pueda, digamos, resaltar estas novedades y algunos puntos resaltantes que tiene la nueva Ley de Desarrollo Urbano. Viceministra, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Jorge, por la invitación a la Cámara Peruana de Construcción, y un saludo a todos los exponentes también que hoy nos acompañan, y a todo el público en general. Como ya en la exposición, hace un momento Augusto comentó varios conceptos que son importantes para entender la ley, pero yo les quería comentar el fondo, ¿no? Y por qué aparece, el porqué de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, y qué conexión tiene en realidad con la realidad que tienen muchos peruanos a nivel nacional. Cuando se impulsó la ley, y también seguimos en el desarrollo del reglamento, que ahora es un tema urgente por implementar, nació en base a identificar las problemáticas que aparecen en el desarrollo urbano y a los problemas en reducir el déficit de vivienda a nivel nacional, y vimos que teníamos que cambiar algunos puntos, y en ese cambio uno de los instrumentos era la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Entonces, para explicar la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, se tiene que entender la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, que en conjunto son dos instrumentos que ahora se tienen que implementar y complementar. Y no son acciones o dos dispositivos que de la noche a la mañana van a solucionar las cosas, sino que son parte de un paquete de instrumentos y de gestión y de decisiones políticas que tienen que implementarse para que podamos de una vez reducir el déficit de vivienda, pero acompañado del desarrollo de ciudades más sostenibles, más inclusivas a nivel nacional. Entonces, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible se tiene que entender en el marco de la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, que es reciente y que ahora estamos impulsando la implementación. Entonces, partimos, y esta diapositiva explica uno de los motivos y de los sustentos de la ley, es que la situación actual de vivienda, y eso lo hemos conversado con diferentes actores, desde públicos, privados, de la academia, que tenemos que poder cambiar la forma en cómo se está produciendo la vivienda ahora, ¿no? El mercado informal en realidad es el principal espacio que tenemos que combatir en conjunto, y para eso necesitamos promover oferta formal de vivienda, y eso es a través del uso racional del suelo, que, como Augusto comentó, es un bien finito, es algo que no va a aumentar, ¿no? Y es algo que tenemos más bien que producir en diferentes formas y aumentar su valor.
Entonces, el déficit, como muchos de los que están en el sector de construcción ya conocen bien, el déficit de vivienda a nivel nacional es casi 1.500 millones, ¿no? de viviendas que se tienen que construir, y 500.000 corresponden al déficit cuantitativo, que quiere decir producción de vivienda nueva. Y el déficit cualitativo es casi 1 millón, ¿no? Esto para precisar. Y esta déficit se extiende en todo el territorio nacional, por lo cual también dentro de la Ley de Desarrollo Urbano se incorporan principios que se basan en la diversidad y también en un enfoque territorial que es importante. Entonces, ¿cómo hemos actuado? Si bien hemos tenido avances, ¿no? desde el ministerio en temas de los programas que existen, del programa Techo Propio, el crédito a mi vivienda, en el informe de GRADE, ¿no? que tuvimos en el 2020, se muestra que el sector informal, que es está en negro, ¿no? en este gráfico, es el que en realidad ha ocupado la mayor parte de la oferta. Y si nosotros seguiríamos con los mismos, la misma forma de intervenir como Estado, tendríamos que aumentar infinitamente los recursos. Estamos hablando que tendríamos que tener 7.000 millones de soles en bonos, y aún así no podríamos cubrir, porque el suelo se agotaría en algún momento, como en Lima se ha agotado, ¿no? Y además de eso, es insostenible porque tendríamos que tener los recursos hasta 5 veces el monto de los recursos anuales que tiene un ministerio, lo cual es insostenible. Entonces, tenemos que poder hacer más eficiente usando los activos que tiene el Estado, el suelo, porque el Estado tiene suelo, y en la Ley de Desarrollo Urbano se incorporó un artículo que es importante, que es que el suelo del Estado se usa en forma prioritaria para vivienda, o también para equipamientos que estén contenidos en los planes de desarrollo urbano. Eso es algo también que se incorpora y que está, en realidad la ley tiene 100 artículos, y hay bastantes espacios para poder discutir. Y esta forma en cómo se ha atendido la vivienda hace que tengamos que cambiar, porque no podemos dejar la oferta de la vivienda al mercado informal, sino que el Estado tiene que poder entrar en una forma más activa para poder dar otras formas de provisión de vivienda, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que producir 140.000, 190.000 viviendas anuales, y ahora estamos en casi 43.000 en los mejores años, ¿no? Cuando tenemos mayores recursos para los bonos, ¿no? Y además que no llegamos a los sectores más vulnerables. Entonces, ahí hay una oportunidad, porque tenemos bastante demanda y creemos que el Estado, en conjunto con el sector privado, podemos trabajar juntos para poder dar vivienda digna a las poblaciones que no le requieren. Y para eso también es la ley. Entonces, vemos y también que la Ley de Desarrollo Urbano, en el marco de la Política Nacional de Vivienda, no toca solamente la vivienda como el objeto, porque en la producción de la ciudad debemos de dejar de hablar de la vivienda como una unidad, sino que tenemos que entregar un pedazo de ciudad a las familias. Y esos pedazos de ciudad a las familias se refleja en cómo el Estado hemos venido interviniendo. Intervenimos una pista por un lado, ponemos agua por otro y ponemos la vivienda en otro lado. Y los indicadores en realidad de vulnerabilidad se reflejan en que casi el 52% de las familias, sobre todo en los niveles socioeconómicos C, D y E, no acceden a servicios de infraestructura y equipamiento urbano, ¿no? Y si hablamos de parques o espacios públicos, es peor. Vemos que también el momento de la pandemia hace que cambiemos, podamos dar un paso más adelante con la ley, porque tenemos que poder producir mejores condiciones, ya que la vivienda en la pandemia, y siempre lo decimos, ha sido la primera línea de defensa, y además el acceso a espacios públicos es un tema en realidad es un derecho, ¿no? Tendríamos todos que tener el mismo derecho de poder. En el momento de la cuarentena se ha visto más importante que los espacios públicos tengan que estar al alcance de todos, ¿no? Entonces, si seguimos con la producción de viviendas, comunidades, sin pensar en ciudad, vamos a consumir el suelo, el Estado no va a poder dar más bonos, el sector privado no va a poder construir más. Entonces estamos agotando los recursos que tenemos como sociedad, ¿no? Y tenemos que empezar a hablar sobre algunos temas que Augusto lo comentó, que es el tema de lo colectivo, ¿no? Pensar en lo colectivo, aparte definir bien el rol del Estado en el tema de los límites que se tiene sobre la regulación del suelo a través de la planificación urbana, ¿no? Para que esta realidad pueda cambiar.
porque al final esto en un sismo nos va a costar más a todos, ¿no? Esta situación en un sismo y la vulnerabilidad, si se traduce en costos para el Estado y para la sociedad, van a aumentar infinitamente. Entonces, el cambio, el enfoque por una ciudad más planificada, por dar barrios en lugar de solamente viviendas, es importante. Y para eso, la Ley de Desarrollo Urbano es uno de los instrumentos que aparecen en la Política Nacional de Vivienda. ¿Y qué es lo que busca la Política Nacional de Vivienda? Primero, incrementar la efectividad de la planificación urbana y territorial. Por eso en la Ley de Desarrollo Urbano hay instrumentos de planificación y ya los han comentado hace un momento, ¿no? Luego el otro punto importante es aumentar la sostenibilidad social, económica y ambiental de las dinámicas de ocupación del suelo, ¿no? Estamos hablando de cómo podemos gestionar mejor el suelo para que no se agote. Luego, asegurar la provisión de vivienda digna y adecuada a las condiciones locales, pensando también en todas las ciudades y las diferentes ciudades que tenemos a nivel nacional y priorizando a los sectores más vulnerables. Y el último punto es asegurar el acceso equitativo a servicios y equipamiento e infraestructura urbana de calidad, ¿no? Hablábamos con Sedapal hace unos días, llevar agua a una zona alta, en quebrada, es casi 140.000 soles, poner un punto de agua, que en una zona de reconversión, una vivienda está en los 109.000, ¿no? Soles, una vivienda, el techo propio ABN. Entonces, estamos hablando de que como Estado debemos que cambiar y tenemos que invertir mejor los recursos, y para eso, entre todos, a través de la gobernanza, tenemos que poder construir mejores ciudades. Estos son los objetivos de la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, y son los mismos objetivos que comparte la Ley de Desarrollo Urbano. Entonces, la Ley de Desarrollo Urbano no puede ser entendida por un artículo o un instrumento o por partes, sino que tiene que entenderse en la integralidad, ¿no? Y abordando que tenemos que, con este instrumento y otros, cambiar las dinámicas de ocupación del suelo. La Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, bueno, tiene unos principios, hay varios principios que están incorporados en la ley, y para comentarles cómo salió esta ley y además responder varias consultas, ¿no? Que hay en general, cuando es una ley que propuso el Ejecutivo, y cuando una ley la propone el Ejecutivo, pasan todos los controles. El Ministerio de Justicia analiza si es constitucional, ¿no? Analiza la constitucionalidad y la integralidad y que las normas estén de acuerdo a todos los marcos normativos. Pasa por el Ministerio de Economía, se hace un análisis regulatorio, costo-beneficio de la norma, ¿no? Que por primera vez se hacía en temas de desarrollo urbano, cómo esto en realidad incrementa la productividad, ¿no? Y pasa por la PCM para ver todo el tema de la gobernanza. Y después de eso pasan por todos los ministerios. Entonces, dentro de esos debates con todos los ministerios, se incorporan también principios, ¿no? Pero los principales es el derecho a la ciudad, ¿no? Que está contenido dentro de la ley, que habla sobre lo colectivo, sobre la participación ciudadana, sobre la función social de la propiedad, un poco volviendo nuevamente al tema de lo colectivo. La gobernanza, que es importante y en donde la gobernanza participan todos los actores, ¿no? Público, el privado, la academia, la sociedad civil, las ONGs, que han sido también partícipes en la producción de la norma y en los debates que hemos tenido en el Congreso, ¿no? El tema de la descentralización, que sabemos que no va a funcionar si no trasladamos o apoyamos e incrementar la capacidad de los gobiernos locales, ¿no? Y la gobernanza en realidad es parte importante de la ley para que pueda funcionar, ¿no? Y la sostenibilidad, que justamente es el uso racional del suelo para que no vuelva a pasar lo del fenómeno del Niño, en donde por falta de acción del Estado en no proveer vivienda, ¿no? Y se hayan perdido tantas viviendas y nos haya costado como país tanto, ¿no? En una pérdida de viviendas y de familias en ese contexto. Entonces, son los principios rectores que ustedes podrán encontrar en la Ley de Desarrollo Urbano, y los objetivos, como les comentaba, era fortalecer y hacer más efectiva la planificación, ¿no? Entonces ahí pone instrumentos de planificación más flexibles, generar una mayor cantidad de viviendas de interés social. Entonces para eso hay algunas incorporaciones, pero que se complementan siempre con la política. Nuevamente recalco que tiene que leerse de acuerdo a la Política Nacional de Vivienda, y potenciar los mecanismos de financiamiento urbano para una mejor gestión del suelo con los gobiernos locales. Entonces, en el tema de planificación efectiva, ¿no? Se refuerza, se organiza, se fomenta una planificación urbana a nivel nacional,
para contar con más y mejores planes y más eficientes. Obviamente tenemos que desde el ministerio fomentar a que los gobiernos locales hagan, y por eso estamos gestionando siempre con el Ministerio de Economía, y además dentro de la política poder dar mayor apoyo a los gobiernos locales para que puedan implementar la ley. Pero ya dentro de la ley, a diferencia del RACDU, lo que comentaba Augusto, se incorporan en realidad mejoras porque se adecúan, es más flexible los instrumentos de planificación a la realidad y a los tamaños de las diferentes ciudades, ¿no? Hay una jerarquía y vinculatoriedad de los planes de acuerdo a los niveles de gobierno que lo emitan, ¿no? Hay una obligación de las municipalidades para que hagan y mantengan actualizados sus planes, que ahí tenemos que revisar luego cómo seguimos reforzando, porque eso significa recursos, ¿no? Luego, áreas metropolitanas con planificación coordinada, no podemos dejar de pensar sectores que en realidad, como Lima Callao, en forma aislada, sino que tenemos que tener una visión general. Y además, la clasificación del suelo es más flexible y más activa, ¿no? A las acciones urbanísticas que se implementen en estos sectores, ¿no? Entonces, hay áreas de transformación y otras nuevas áreas que en realidad están diseñadas para que se pueda actuar. Todo esto, como sabrán, la Ley de Desarrollo Urbano tiene 100 artículos aproximadamente. En el reglamento tendrá que poder detallarse y se podrán afinar, corregir, mejorar algunos puntos que no han quedado detallados, y por eso hacemos en realidad un llamado también en esta reunión, y ya les vamos comentando que vamos a tener mesas de trabajo con todos los actores para hacer que esta ley y la norma y el reglamento sea funcional, ¿no? Sea funcional y que pueda ser aplicada, y que en realidad la ciudad se beneficie y los ciudadanos se beneficien con una norma que pueda ser implementada recogiendo todos los comentarios de los diferentes actores de la sociedad civil. Y el tema de la vinculación de la planificación con la inversión pública, que se incorpora en algunos artículos. Sabemos que hay todavía más por hacer, pero creemos que cuando ya estos instrumentos estén en implementación, se puede ir mejorando o reforzando la vinculación con la inversión pública. En la parte de la vivienda de interés social, se incorporan algunos, por ejemplo, la zonificación inclusiva, que ya existen en muchos lugares y funcionan para poder en realidad no tener, no segmentar como a zonas entre pobres y zonas más favorecidas, ¿no? Sino que hay en realidad diversidad, porque lo que se busca es que haya diversidad, y además porque eso es más eficiente y más productivo, tanto para el mantenimiento de todos los servicios públicos en general. Luego, zonas especiales de interés social, ¿no? Hay que definir zonas dentro de la ciudad que pueden promover, que pueden incorporar vivienda de interés social. Ojo que la vivienda de interés social es el concepto general en donde son todo tipo de acción que el Estado hace para promover vivienda. Y dentro de la vivienda de interés social, porque vivienda de interés social también son los créditos de vivienda, hay una vivienda de interés priorizada que se incorpora para los sectores más vulnerables. Entonces, estamos hablando de la política nacional de vivienda y la vivienda de interés social en general, ¿no? Porque creemos que tiene que haber diversidad y no tiene que haber exclusión. También tenemos las bonificaciones por fines de interés público, que en realidad son incentivos a la edificabilidad cuando se incorpora vivienda de interés social, o más espacios públicos, otras mejoras en el entorno urbano. Y el operador público del suelo, que ya lo comentaron hace un rato, pero además es muy dinámico y muy flexible, ¿no? Puede también entrar en bienes públicos, no solamente en suelo. Estamos hablando de que si podemos, el Estado también tiene bienes que podrían ser proyectos de vivienda en alquiler. Entonces ya da más flexibilidad para que se puedan desarrollar otros tipos de programas de vivienda, otros tipos de soluciones de vivienda, ¿no? Que podrían funcionar a través de un operador. Y además lo importante del operador público del suelo es que es una empresa. Entonces, como decía Augusto, no solamente interviene en terreno público, sino que puede desarrollar acciones con el privado, comprar, vender, poner activos, ¿no? Como entrar en el negocio del mercado y poder también promover en conjunto con el sector privado mayor desarrollo de vivienda de interés social. En realidad, en este espacio nos ha apoyado el BID y estamos como todavía afinando, y va a ser parte también del desarrollo de los reglamentos. Y es importante precisar que en la ley es condicional que el Fondo Mi Vivienda tenga el operador público del suelo. Entonces, eso está para revisarlo bien, y creemos que es el momento para poder también impulsarlo, ¿no? Ya que hay bastante interés
por justamente que el operador pueda ser el que impulse hasta programas de reasentamiento poblacional. El otro punto es la gestión del suelo, ¿no? Se regulan instrumentos de gestión del suelo y financiamiento urbano. Acá donde ha habido en realidad mayores comentarios, ¿no? Y mayores dudas en la opinión pública. El reajuste de suelos ya lo explicaron, ¿no? Es como no podemos pensar en lotes, sino que tenemos que pensar en pedazos de tejidos de transformación, ¿no? La participación en el incremento del valor del suelo, que lo vamos a revisar en las siguientes diapositivas rápidamente. Los DAEC, ¿no? Los derechos adicionales de edificación, que también la Municipalidad de Lima hace poco ha sacado una ordenanza que y nos parece adecuado. Lo bueno es que hubiera estado dentro del plan de desarrollo urbano que están ahora en elaboración, ¿no? Que pueda tener una correspondencia, eso se tendrá que revisar. Y luego la contribución especial por obra pública, que es un mecanismo que existe, pero acá se les pone una mejora. Entonces, como comentaba Augusto, muchos de estos instrumentos ya existen y lo importante es que ahorita son una ley, que están enmarcados en una política nacional de vivienda y que apuntan en general a reducir la brecha de vivienda y a poder construir ciudades en forma integral. No la vivienda y desarrollo urbano por un lado, sino en forma conjunta. Entonces el suelo acá entra a jugar en un rol muy importante, ¿no? Porque justamente uno de los instrumentos que tenemos es la participación en el incremento del valor del suelo, que es recuperar parte del incremento del valor, ¿no? Por una acción urbanística pública. Acá es como para aclarar varias consultas, no es si me construyen al lado un centro comercial y me van a cobrar un impuesto al día siguiente, no, solamente es por acción pública, ¿no? Tampoco si es que construyo una terraza y aumento el valor por mi inversión, tampoco. Solamente para inversión pública y tampoco es una pista, ¿no? Son inversiones importantes. Estamos hablando de, por ejemplo, en algunos casos, porque hay diferentes hechos generadores de este incremento del valor del suelo. Uno de ellos, y por eso es importante que acá he puesto que no se puede leer la norma por artículos separados, sino que el artículo 54 y el artículo 55 se leen en forma complementaria. Primero que el artículo 54, ¿no? Son el valor que se recupera por una externalidad positiva, ¿no? Que es intervención del Estado y que sea contundente una acción importante. Obras de habilitación urbana, renovación o regeneración urbana, inversión pública en infraestructura, ampliación de redes o servicios públicos, o vías ejecutadas por el Estado, ¿no? Pero también se establecen los hechos generadores de la participación del incremento del valor del suelo, o sea, ¿en qué casos se utiliza esta norma? Cuando se incorpora suelo no urbanizable o suelo rural en el marco de los planes de desarrollo metropolitano, los PDUs, cuando hay asignación o autorización de zonificación, siempre y cuando tenga servicios. Y esto es importante porque las mesas de trabajo, esto siempre y cuando tenga servicios, fue un aporte de muchos gremios empresariales que con toda la razón comentaban que, claro, si se tendría que recuperar este valor siempre y cuando ya haya se haya generado valor en el suelo y tenga todos los servicios, lo cual recogimos dentro de la elaboración. Luego también el mayor aprovechamiento del suelo con mayores derechos edificatorios, ejecución de proyectos de inversión pública que generen incremento de valor. Si no incrementa el valor, no se aplica la norma, ¿no? Y hay un punto acá que es otros que definirá el reglamento, pero hemos incorporado que hay un principio de predictibilidad y en el reglamento es el espacio para poner las reglas de juego claras, los candados debe ser necesario porque también creemos que tiene que haber predictibilidad en todas las normas y decisiones del Estado, ¿no? Para que tengamos las reglas de juego claras todos y también todos los gobiernos locales. Y además otro tema que es importante aclarar es que no es un aporte que se tenga que dar continuamente, sino que es la sola intervención del Estado no genera valor, ¿no? Si es el propietario no dispone de los beneficios que ha generado alguna regulación, entonces los recursos recuperados se recaudan en fideicomisos, además, para no poder desviar todos estos aportes y que no se usen en otras cosas, sino que en la ley explícitamente se incorporan los fideicomisos para que todos los recursos vayan para, en forma prioritaria, mejorar las redes, temas de agua y saneamiento y otros servicios para la ciudad. Entonces, eso está regulado, ¿no? Y también se puede ir afinando en el reglamento, y es cuando el propietario dispone de los beneficios, cuando vende, cuando tiene la conformidad de obra, etcétera, en los diferentes supuestos. Entonces,
Eso es importante aclarar. Pero la participación en el aumento del valor del suelo no es un instrumento nuevo que nos hayamos inventado, sino que en el Perú ya existe, el primer antecedente es el decreto ley de 1972, donde además hace referencia a otro del 64, que son aportes en realidad que les llaman, son los aportes de CERPAR, pero también, y a nivel mundial, la participación del incremento del valor del suelo ha existido en realidad en este ejemplo, de acuerdo a varios estudios y a recopilación de estas normas, desde épocas tan antiguas como el Imperio Romano, para poder hacer obras de infraestructura grandes. De hecho, en muchos países se ha utilizado desde los 60, ¿no? Como en este gráfico que les muestro, que son además todas las normas de Estados Unidos, Colombia, ¿no? Brasil, que tienen estatutos y tienen estos instrumentos de captura de plusvalías en la región y que ya han funcionado y que han podido financiar. Solamente en Estados Unidos, en California, casi se recaudan 2.000 millones de dólares, ¿no? Entre los años fiscales 2005 y 2016, ¿no? En Florida, perdón, fueron recaudados casi 2.000 millones de soles. Entonces, y estas recaudaciones son importantes y se revierten en forma objetiva en la ciudad. Entonces, lo que estamos hablando es de el Estado invierte para cambiar la ciudad, o también en una actuación como un cambio de zonificación en la planificación urbana, hace un cambio que genera valor, y ese valor se retorna a la ciudad para seguir produciendo desarrollo urbano. Entonces, estamos hablando de que se benefician todos, se beneficia el propietario y se beneficia la ciudad porque va a seguir aumentando el valor de la propiedad si tenemos recursos para ir mejorándola, ¿no? Entonces, esto es algo que ya está comprobado, ¿no? Y para poder tener unos datos muy precisos, por ejemplo, solamente en Colombia, en Bogotá, el 20%, ¿no? de las propiedades en un radio de 1 kilómetro, además porque estas normas se aplican así, se definen, se tienen que, no es que de un momento a otro se aplican, sino que se tienen que definir a través de ordenanzas, de estudios, tasaciones, que se tienen que definir en el reglamento, definir sectores o cuáles son los radios de impacto, dependiendo de qué tipo de obras, en el caso de obras, o también cuando es un tema de cambio de zonificación, incorporación de suelo, cuáles son las condiciones. En el tema de Colombia, por ejemplo, las propiedades que están en un radio de 1 kilómetro de las estaciones de Transmilenio, hay un incremento del 20%, ¿no? Y de ese 20% capturan, están entre 30 y 50, capturan un aporte para seguir invirtiendo en la ciudad. Por ejemplo, también en Bogotá, ¿no? Hay un 100% en el incremento por la autorización de construir 5 pisos en barrios de casas de baja densidad, ¿no? En cambios de zonificación, en el marco, obviamente, de planificación urbana. Y en Lima hay un incremento de valor de un 60% por cambio de zonificación, de una zonificación industrial 2 a comercio metropolitano o residencial, ¿no? En REA, en el cercado de Lima. Entonces, estamos hablando de valores que tienen que poder reinvertirse en la ciudad. Entonces, partimos, ¿por qué una participación en el valor del incremento del suelo? Partimos de que el Estado tiene una mala provisión de equipamientos y servicios, y sobre esa base se dan inversiones en infraestructura pública y acciones regulatorias, ¿no? El Estado gasta o cambia de zonificación, y se genera mayor demanda, ¿no? Se fomenta el desarrollo urbano y genera aumento de precios. Eso es cuando el Estado no participa en el aumento del valor del suelo, y te va a generar mayores demandas, porque ya tienes el edificio que se construyó no tiene 5 pisos, sino tiene 20, y se multiplicó las familias que vivían, y de nuevo vamos a la mala provisión de equipamientos y servicios. Entonces, es un círculo vicioso que no se rompe si es que no seguimos como Estado invirtiendo para seguir promoviendo el desarrollo urbano. Hay que recordar que en América Latina, México y Perú son los países que tienen la menor recaudación por los gobiernos nacionales, y sabemos que tenemos problemas en la gestión urbana y en la gestión de infraestructura, ¿no? En el gasto que hace el Estado, pero por eso se incorporan los fideicomisos y por eso se pueden incorporar algunos candados dentro del reglamento para poder hacer más eficiente el gasto de estos recursos en conjunto con los gobiernos locales, pero con la rectoría del Ministerio de Vivienda. ¿Qué pasa si el Estado entra? El Estado participa en el aumento del valor del suelo. Tenemos inversiones en infraestructura pública, ¿no? Hay aumento de precios del suelo, hasta ahí se mantiene igual,
pero acá utilizamos herramientas para capturar el incremento del precio y hay recursos financieros de inversión adicional que van a cambiar y van a poder mejorar el entorno. Entonces, estamos hablando de inversión. Inversión, el Estado aparece, y eso se hace en otros lugares, aparece como parte de la inversión en la ciudad, ¿no? Es más activo en la inversión de la ciudad. Y de hecho, hay estudios que apuntan que el potencial de crecimiento adicional del PBI real en la región estaría alrededor del 2% anual si las inversiones en infraestructura se duplicaran, ¿no? Entonces ya se han hecho estudios en donde el impacto también el PBI podría aumentar si es que utilizamos mejor el suelo. Pero la ley de desarrollo urbano, como les comentaba al inicio, ¿no? No es lo único que se tiene que hacer o no va a solucionar de forma inmediata todos los problemas. Hay podríamos hablar de 5 pasos, ¿no? Primero tenemos, o cuáles son los pasos a seguir que tenemos que hacer. Está la reglamentación clara de la ley DUS y por eso hay una reglamentación en proceso que la queremos hacer en conjunto con todos los actores, ¿no? En un proceso abierto y en un proceso que podamos sustentar técnicamente cuáles son los costos y los beneficios, ¿no? Luego, la adecuada actualización de catastros que tenemos nosotros a través de un proyecto de endeudamiento con el Banco Mundial por un monto de 70 millones de dólares. Estamos desarrollando y vamos a iniciar, esperamos, hemos pasado a la parte, estamos contratando los estudios específicos para poder impulsar, y ya hemos cerrado los convenios con 22 distritos para poder hacer los catastros, ¿no? El catastro multifinalitario, ¿no? Entonces ya los tenemos en proceso, es un proyecto de endeudamiento que está en marcha y tenemos que extenderlo a las demás ciudades del país en base a esta experiencia. Acá van a poder ver en azul qué está incluido en la Ley de Desarrollo Urbano y en verde cuáles son los servicios de la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo. Porque si bien les he contado sobre los objetivos de la política, esos aterrizan en servicios concretos, en programas, en acciones, en desarrollo de algunas herramientas que tenemos que ahora desarrollar e impulsar. Entonces, el observatorio urbano, y es parte de la información que es importante para el desarrollo urbano y para poder reajustar las políticas, seguir ajustando y ver cómo van avanzando los programas de vivienda y cómo vamos gestionando mejor el suelo. El observatorio urbano es uno de los temas que ahora vamos a impulsar, ¿no? Luego, el otro punto son los instrumentos de planificación efectivos. La Ley de Desarrollo Urbano se incorpora el acondicionamiento territorial y muchos temas que ya comentamos, pero en la política está la mejora en el marco metodológico de la planificación y el fortalecimiento de capacidades. El Ministerio de Vivienda va a empezar a poder dar mayor capacitación a los gobiernos locales y para eso tenemos el apoyo de los colegios profesionales y de la academia para poder implementar junto a ellos y mejorar las capacidades en forma descentralizada. Luego, el conocimiento y difusión de la norma, ¿no? Y la capacidad técnica de municipios y tasadores a nivel nacional, que se va a dar poco a poco. Entonces, sabemos que esta ley es un paso, pero nos queda mucho, como habrán visto, por desarrollar, ¿no? Pero sabemos que es un buen paso para poder sentar las bases del desarrollo urbano, que el desarrollo urbano esté contenido en una ley ya es un paso importante, y ahorita tenemos que diseñar e implementar poco a poco, probar, y abrir este proceso de implementación a todos los actores que trabajan dentro de la ciudad. Entonces, los servicios que están también incluidos en la política está el fortalecimiento de capacidades para la gestión urbana en áreas metropolitanas, mediante entes especializados, fortalecimiento de capacidades profesionales en planificación y gestión urbana, y fortalecimiento de la sociedad civil en torno a la cultura urbanística, porque todos tenemos que entender qué significa el derecho a la ciudad y también la labor de lo colectivo y la función del Estado que tiene para poder hacer mayor uso eficiente del suelo y los límites que también se podrían incorporar para poder generar mayor desarrollo. Entonces, para terminar, ya con eso termino, agradezco nuevamente la invitación y les hago una invitación a todos para que puedan colaborar en el desarrollo del reglamento. Y mientras esté por acá, entonces están todos bienvenidos para poder seguir conversando sobre este tema.
Muchas gracias, viceministra, primero por su presentación y segundo por la convocatoria, que seguramente vamos a estar ahí para colaborar con el desarrollo del reglamento, esa apertura para poder tomar en cuenta estos puntos que seguramente hoy también vamos a conversar de preocupación desde el sector privado. Yo quiero invitar para este panel de conversación al arquitecto Eduardo Figari, que es miembro de la Comisión Consultiva de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda. También a Carlos Miguel Salinas, que es presidente del Comité General de Promoción y Desarrollo Inmobiliario de Capeco. También a la viceministra a Ñaños también, para que nos pueda acompañar y ir formulándole algunas preguntas que vamos recibiendo ya. Y también a Augusto Mendoza, que nos acompañó al inicio. Si nos pueden acompañar, por favor, encendiendo sus cámaras. Carlos Miguel, ¿nos falta Carlos Miguel? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Carlos Miguel, falta encender tu cámara. No sé qué pasa con mi conexión, que no me permite. Dame unos segundos. De acuerdo. Mientras tanto, yo quiero ir recogiendo algunas consultas y ir formulándolas. Arquitecto Figari, uno de los puntos más importantes de la Ley de Desarrollo Urbano es el incentivar a que las ciudades puedan contar con sus planes de desarrollo urbano. Pero como bien mencionaba Augusto, para poder formularlo adecuadamente se necesita de data, de equipos, digamos, técnicos que pudiesen llevar adelante esta planificación. ¿Cómo evalúa usted, digamos, esa posibilidad de que nuestras ciudades, a partir de esta norma, pudiesen comenzar a tener cada vez más sus planes de desarrollo, no solamente vigentes, sino que permanentemente actualizados? Ya, buenas tardes, buenas noches ya. Gracias por la invitación. Y felicitaciones a Augusto y a la viceministra Elizabeth por la presentación tan interesante que nos han hecho. A ver, primero quiero decir cómo miro yo el asunto. Digamos, hay ciertos un prisma a través del cual miro distintas cosas, particularmente el tema del desarrollo urbano. Hay dos ideas que a mí me persiguen siempre. Lo primero es, yo creo que en el Perú tenemos un exceso de leyes. Necesitamos menos leyes, no más. Entonces tengo una preocupación de tipo formal, digamos, porque en el fondo concuerdo totalmente con los objetivos, las aspiraciones expresadas en la ley, que felizmente ha sido aprobada en el Congreso. Pero temo que dada la situación en general del Perú, que fue como realmente magistralmente sintetizada por Jorge Basadre cuando habló del abismo social y el estado empírico. O sea, los dos grandes problemas del Perú. El abismo social, lo estamos viviendo, no tengo que insistir en eso, y el estado empírico, o sea, la debilidad o la incapacidad del Estado para administrar este territorio. Entonces, si juntamos estos conceptos de que yo creo, necesitamos menos leyes. No solamente eso, sino que las leyes, que si no me equivoco, hace muchos años lo dijo Felipe Ortiz de Ceballos, las leyes tienen que buscar establecer los mínimos, no los máximos. Entonces las leyes nos configuran escenarios realmente ideales, pero lo que necesitamos es establecer cuáles son los límites de la ley, que permita claramente establecer quién transgrede esos límites, quién está fuera de la ley. Y normalmente esos límites son mínimos, digamos. Yo creo que ese es el objetivo. Siento que frente a este problema estamos en realidad en una burbuja, ¿no es cierto? Elizabeth ha comentado el resultado del estudio de Grave, dice el 93% de la expansión urbana de la ciudad de Lima, y creo que de todas las ciudades importantes del Perú, ocurren por la vía informal. Entonces siento que, como que si hablamos de ley, ¿cuál es el escenario en el cual esa ley vale? ¿No?
Estamos hablando del 7%. El resto está fuera de la ley, ¿no? Ese es el gran problema. Entonces, yo resumo mi idea en lo siguiente. Uno, el problema número uno de las ciudades del Perú es la marginalidad, o sea, el abismo social. Regresando a Basadre, el abismo social. Nosotros, las fotos que muestra Elizabeth, parecen planetas diferentes, no ciudades diferentes o países diferentes. Una foto de la zona de los parques centrales de Miraflores, Malecón de Miraflores, el centro financiero de San Isidro, y estas fotografías de los asentamientos precarios de los cerros son dos planetas diferentes. Ese es yo creo, el problema principal que tenemos que abordar. ¿Y qué instrumentos tenemos para eso? No voy a abundar en eso, pero obviamente es distribución, se ha dicho, ¿no? En infraestructura, en equipamiento, en zonificación. Evitar uno de los problemas más importantes que estamos viviendo es que las normas de zonificación se están utilizando como instrumentos de segregación. O sea, distritos que se atrincheran, lo hemos visto, ¿no? Ahora ya hay una controversia entre el Ministerio de Vivienda y algunos distritos o municipalidades que simplemente bloquean la posibilidad de hacer inversiones en vivienda de interés social. Entonces, eso es entonces, en conclusión, mi opinión sobre la pregunta de la planificación, tratemos de buscar los instrumentos más simples, los más básicos, porque la asignación de derechos edificatorios, por ejemplo, implica unas variaciones brutales en el valor del suelo. Y eso, como todos lo sabemos, aquí estamos en un escenario de actividad privada, de personas y empresas que trabajamos en el sector privado y sabemos perfectamente los niveles de incompetencia o corrupción o ambas cosas combinadas, ¿no? Cuando funcionarios públicos tienen la posibilidad de duplicar, triplicar o cuadruplicar el valor de un predio, asignando valores adicionales de construcción, entonces estamos generando el espacio propicio para la corrupción. Entonces, en fin, eso, yo prefiero pensar que, claro, la planificación es importante, pero más importante es generar los incentivos para que el sector formal, privado, pueda participar creativamente en la construcción de ciudad, quitándole aire, quitándole oxígeno a la actividad de los invasores informales o ilegales. Muchas gracias, arquitecto. Y Carlos Miguel, en la línea de lo que menciona el arquitecto Figari, que es ir en búsqueda de esos incentivos, ¿consideras, Carlos Miguel, que las zonas especiales de interés social, como las zonas, la zonificación inclusiva, que de alguna manera ya le formulan al desarrollador el hecho de tener que incluir vivienda social? Desde el sector privado, desde tu experiencia en el desarrollo, de alguna manera la ley ya te está obligando a contar en tus futuros desarrollos, contar con esta vivienda social. No es un incentivo, es casi una obligación. ¿Cuál es tu evaluación, Carlos Miguel? Bueno, primero que nada, un saludo a la viceministra Añaños, Augusto, Eduardo, Jorge. La verdad que es un honor para mí también compartir con ustedes esta mesa. Y también reconocer el esfuerzo de todas las personas que han estado detrás de esta ley. Creo que es una buena iniciativa y ha habido muy buena intención y es bueno el espíritu de la norma. Creo que además todos los que estamos aquí presentes y seguramente los que nos escuchan también, a quienes saludo, coincidimos en que todos los peruanos tenemos el derecho a una vivienda digna, ¿no? Una vivienda bien construida y que proteja la integridad física y la salud de las familias. Pero no solo eso, sino también, además, que permita la acumulación o la conversión del ahorro, digamos, en un patrimonio, es una reserva patrimonial de las familias, que tiene que estar, por eso, bien construida, ¿no? Para utilizar términos de construcción, que cada ladrillo esté bien asentado sobre un buen cimiento, sobre un buen suelo, con una buena asistencia técnica, ¿no? Esto, al final,
se consolida como patrimonio de las familias. Y además al final suma para el patrimonio nacional, de alguna manera es un activo nacional. Pero si no construimos bien y tenemos un mercado distorsionado con un 93%, como dice el estudio de Grade, de informalidad, de ilegalidad, que propicia la construcción de vivienda, digamos, de una manera antitécnica o sin mayor supervisión, en lo que se convierte esto es en un círculo vicioso, digamos, que afecta se convierte en una contingencia para el país, ¿no? Es una contingencia incalculable. Cada ladrillo que se pone sobre un suelo que no está bien estudiado o con un buen diseño, se convierte en una contingencia. Y como dijo la viceministra, ante un eventual sismo o un siniestro, corre el riesgo, además de, por supuesto, que lo más valioso es el ser humano, la integridad física de las familias y las personas, corre también el riesgo, pone en riesgo su patrimonio, ¿no? Y al final eso le va a costar al Estado, y todos sabemos que es mucho más costoso reconstruir que construir nuevo, ¿no? Entonces, yo, como les digo, saludo y aprecio que este esfuerzo por la ley, pero hay temas todavía que nos preocupan a los inmobiliarios. Tengo muchos colegas que me han llamado y me han manifestado su inquietud y su preocupación por la ley, ¿no? Por la norma. Tiene muchos aspectos positivos, pero hay temas como lo que comentaste de las zonas especiales de interés prioritario, o este tema que comentó también la ministra de la plusvalía, o de esta recuperación del mayor valor del suelo. Estos temas preocupan, sobre todo porque primero, en los 1.900, un poco menos, municipios que existen en el país, creo que muy pocos, tal vez el 1 o 2%, tengan la capacidad para gestionar esto. Tal vez ni el 1%. Es un mercado, digamos, poco maduro, incipiente, y como les digo, con una fuerte carga, digamos, o una fuerte distorsión, donde el dominio del mercado lo tiene un 93% que es informal e ilegal, y donde se construyen estas viviendas que ya he descrito y que aumentan esta contingencia que tenemos como país, ¿no? Y además de este mercado distorsionado por esta situación, también el Estado es el propietario y las comunidades campesinas de la mayor cantidad de suelo. Entonces, yo coincido con muchos términos de los que ha comentado, por ejemplo, Augusto, algunas teorías, coincido digamos, con muchos de esos conceptos, pero no sé qué tan aplicables sean todavía en este país que todavía estamos un poco es un mercado distorsionado. Yo creo que primero habría que resolverse estas distorsiones para poder aplicar esta norma, ¿no? Eso yo creo que es lo primero. Y bueno, yendo a responder tu pregunta, Coco, también es un tema que nos preocupa, que me parece que es una buena iniciativa también, pero preocupa que se nos obligue a poner una cantidad de viviendas de tal tipo o de otro tipo, digamos, y que no sea vía un incentivo. Me parece que es más saludable hacerlo vía incentivos, que sea algo más obligatorio, punitivo, ¿no? Eso me parece mejor. Y como les digo, entiendo que se busque una distribución más equitativa del territorio y evitar la especulación con ese bien finito. Hay toda una teoría, ¿no? Y bueno, que se evite la especulación con ese bien finito que es el suelo. Pero si por el 93% es ocupado informalmente, ¿a dónde? Como lo dijo Eduardo, ¿a dónde estamos atacando? No me parece que sea lo mejor. Ya los privados y los formales realizamos aportes de educación que
están ahí botados, hay muchísimo suelo otorgado al Ministerio, aportado al Ministerio de Educación, que en muchas ocasiones nosotros como privados hemos querido desarrollar, de repente hacer una escuela, algo, pero no, es un aporte para el Ministerio y ahí se queda. O el tema, por ejemplo, lo de CERPAR también, ¿no? Lo de CERPAR efectivamente es parecido al modelo que se quiere, digamos, implantar, pero hay mucha, digamos, no es muy transparente el uso de los recursos que se recaudan ahí, ¿no? Entonces, nada, saludo también la invitación de la ministra para trabajar en este reglamento. Creo que es importante que acotemos algunos riesgos o manifestar nuestra preocupación y ver de qué manera podamos acotar esos riesgos, porque si no, lo que va a resultar es un efecto contrario al espíritu de la ley. O sea, vamos a terminar desincentivando la inversión y formalizando al informal, no sé, para la redundancia, y seguir construyendo y en este círculo vicioso que estamos, ¿no? Ojalá podamos revisarlo. Lo del operador público de suelo es una cosa muy positiva también, y también saludo que la ministra haya mencionado de que se puede, digamos, revisar la participación del Fondo Mi Vivienda, que ya tiene, digamos, una labor que lo viene haciendo muy bien, digamos, de financiamiento de las unidades. Así que eso es un poco mi respuesta, Jorge. Gracias, Carlos Miguel. Viceministra, uno de lo que mencionaba, uno de los temas que usted mencionaba es que la posibilidad de generar mayor cantidad de viviendas, digamos, una mejor ciudad claramente, pero también una mayor cantidad de viviendas sociales. Pero una de las preocupaciones es cómo hacerlo si es que la ley comienza a generar ahora a los desarrolladores inmobiliarios aportes a valor comercial, incremento de predial, ¿no es cierto?, porque cuentan con zonificación, se sube el predial si es que no están edificados estos terrenos, y también una participación sobre el incremento del valor del suelo. Si esto lo llevamos a las zonas de expansión, a la que le vamos a dar de alguna manera zonificación, el aporte hay que hacerlo a valor comercial, el predial se nos sube, y hay una participación en el incremento del suelo, la ecuación a priori parecería ser que hay un incremento de costos que difícilmente pudiesen abaratar la vivienda. Esta ecuación, ¿cómo la está mirando usted? ¿Cómo lo considera que realmente la ley contribuye a la generación de vivienda de interés social y que no van necesariamente a lo que le mencionaba Carlos Miguel, de manera obligatoria, sino que hay incentivos para que sí se genere esta vivienda? Sí, que yo también estoy de acuerdo, y parte de la ley también da incentivos en general para promover vivienda de interés social. Las bonificaciones, por ejemplo, que están contenidas en la ley de desarrollo urbano, es un incentivo completo. O sea, que se pueden, también entendamos que varios de los instrumentos se pueden complementar. Estamos hablando de que antes, por ejemplo, no podías hacer un reajuste, ¿no?, de zonificación. Ahora puedes hacer un reajuste, ¿no?, de acuerdo a la ley, y sobre eso puedes aplicar una bonificación especiales, porque haces vivienda social. Entonces, si haces vivienda social, tienes una bonificación, así como el reglamento especial, se pueden juntar como varios de los instrumentos. Y también podrías tener, por ejemplo, bueno, como les comentaba, o sea, se pueden juntar varios de los instrumentos y de esa forma ver cuál es la operación más interesante para que haya un desarrollo inmobiliario. Hay que explorar esas, y creo que el espacio del reglamento también se pueden complementar y definir parte de los incentivos en estas zonas de uso prioritario para vivienda, porque lo que queremos nosotros es que haya vivienda de interés social. Entonces, si es que no está funcionando la norma, pues es el espacio con ideas en conjunto que podemos ver como una fórmula para que pueda funcionar. Pero sí creemos que es importante, y apunta un poco a lo que comentaba el arquitecto Figari, que también establecer que hayan zonas, que la vivienda social sea de uso en todo el territorio es importante, y hay zonas que, es más, pueden ser terrenos del Estado, zonas, por ejemplo, el centro histórico, ¿no? Y esto está de acuerdo a los planes de desarrollo urbano también, hay que considerar. No es que aleatoriamente, como se determina una zona y aquí esto va a ser vivienda de interés social y no va a haber ningún tipo de desarrollo, eso sería muy arbitrario.
y además lo que podría generar es que hayan bolsones de pobreza, que no queremos, ¿no? Más bien, eso se tendría que definir si es que hay, por ejemplo, zonas del centro histórico que se delimitan como vivienda de interés social, entendiendo la vivienda de interés social como toda la gama de vivienda de interés social para todos los sectores, porque lo ideal es que haya en un barrio todos los sectores. Lo que queremos es que haya diversidad, se establece y sobre esa zona ya se incorporan todos los instrumentos urbanísticos. Entonces, lo importante es no entender que la determinación de estas zonas tenga que ser aleatoria, ¿no? Porque no creemos, si es que esto no permite hacer vivienda de interés social con inversión del sector privado, no nos sirve a nosotros tampoco, porque el Estado no va a tener todos los recursos para poder implementar solito toda la inversión. De hecho, sabemos que nos interesa bastante la promoción de los bonos, porque uno pone un bono, se multiplica con el ahorro y el sistema financiero. Entonces, esa combinación es importante y más bien tenemos que ver cómo estos se articulan y funcionan en conjunto. Entonces, primero, las zonas, no hay que hacer bolsones de pobreza, sino hay que ver dónde funcionan estas zonas, que pueden ser terreno del Estado o sectores que por alguna acción no están funcionando como los centros históricos o zonas, entornos monumentales donde nadie está invirtiendo. Y más bien donde podemos poner inversión y en conjunto poner en valor esas zonas, ¿no? Segundo, que los instrumentos se pueden mezclar. Entonces tú puedes tener incentivos como las bonificaciones utilizando los reajustes y en nuevas zonas y bueno, cuando ya has tenido como en una zona en donde le has cambiado la zonificación y bueno, si ha habido participación en el incremento del suelo. Ahorita lo que tenemos son herramientas para jugar y yo creo que la combinación más bien ahí está para poder desarrollar cuáles son las mejores como operaciones para que todos tengamos algo positivo. Gracias, viceministra. Augusto, tú en la exposición mencionaste el hecho que el coeficiente de edificación, el volver al uso del coeficiente de edificación como uno de los temas o factores interesantes de la norma. La ley señala que tiene que haber, digamos, una adecuada, digamos, interrelación entre coeficiente, altura y densidad. En esa línea, tú rescatabas el coeficiente. La norma sí no especifica qué primaría en caso de que no haya ese alineamiento. Entonces, sí me gustaría ir a una pregunta concreta, ¿no es cierto? ¿Qué sucede o qué recomendación podrías darnos si es que estos tres componentes no están alineados? ¿Cómo utilizarlos y cómo evitar que el coeficiente sea restringido con tamaños mínimos de departamentos u otras, digamos, medidas que toman algunas autoridades para restringir la adecuada ocupación y edificabilidad de los terrenos? Es una muy buena pregunta. En principio, no soy muy partidario de utilizar la densidad como un parámetro urbanístico. Porque ¿cómo medimos la densidad? Personas por dormitorio, personas por X cantidad de metros cuadrados. Y esa es la densidad residencial. Y la densidad laboral, hay muchas porciones de la ciudad que van a contener solamente, o que contienen solamente edificios de negocios. Hay lugares que van a contener una mezcla de negocios y residencialidad. ¿Cómo se define la densidad ahí? ¿No? Por eso es que es preferible, o yo soy de las personas que prefieren utilizar el coeficiente de edificación como el parámetro regulador. Y el coeficiente de edificación trabajado con alturas, pero alturas no en pisos, sino altura en metros. Y la altura en metro lo que me define a mí es la forma de la ciudad, es decir, el escenario en el cual yo me desenvuelvo. Y si el parámetro urbanístico, o mejor dicho, la regulación urbanística me plantea el coeficiente y una altura que yo debo seguir, dentro yo puedo moldear mi volumen de edificio y ver cómo lo desarrollo. En estos momentos, la forma en que se está regulando, al menos en algunos lugares de la ciudad de Lima, me generan una forma de edificio que no es ni eficiente económicamente ni eficiente energéticamente, ¿no? Y entonces eso hay que pensarlo mejor, porque al final de cuentas lo que tenemos que cuidar es el suelo, ¿no? El suelo escaso.
Y ahí permítanme, por favor, plantear una cosa. La viceministra Elizabeth mencionó que, uno de los principales indicadores que debemos pensar cuando pensamos en gestión del desarrollo urbano es el déficit de vivienda. Y me parece que adosado el déficit de vivienda, lo que tendríamos que pensar es un déficit de suelo servido. Y mientras más déficit de suelo servido tengamos, más caro va a ser el suelo. Y mientras más caro va a ser el suelo, más inviable van a ser hacer negocios en la ciudad, generar vivienda para la ciudad, sea por el Estado o sea por lo privado, ¿no? El estudio de Grade, el 93% en realidad el indicador es, en los últimos 20 años, las 25 ciudades más grandes, el incremento de suelo de todas esas, el 93% ha sido informal. Esa es una cachetada de ida y vuelta al urbanismo peruano, y debemos llevarlo así. Eso significa que como planificación urbana, como regulación, no estamos funcionando. Entonces tenemos que pensar en otra cosa, ¿no? Y si vamos a repetir lo que hemos estado haciendo en los últimos años o en las últimas décadas, el resultado va a ser más o menos el mismo. Entonces tenemos que pensar en otras cosas. Tenemos que pensar cómo funciona esa parte informal, cómo son las condiciones de demanda de las familias que son el mercado de esas viviendas informales y cómo generamos una oferta formal para ese tipo de demanda. Y sí, coincido con lo que decía Carlos y con lo que decías tú, Jorge, respecto a que pareciera que la generación de esta participación del incremento del valor de suelo podría limar la capacidad que tengamos de poder ofertar viviendas, porque la vivienda, la unidad inmobiliaria cuando se pone en el mercado tiene un valor, el valor que lo puede comprar la gente. Si nosotros lo subimos, disminuye la cantidad de gente que puede comprar y salimos del mercado, ¿no? Y esta participación del incremento en valor del suelo, como bien lo decía Jorge, a quienes más va a impactar es aquellos desarrollos que tienen un fuerte componente de valor de suelo en la unidad inmobiliaria, y eso es básicamente techo propio y ABN, ¿no? Entonces, habría que pensar qué mecanismos utilizamos para poder implementarlo, porque es un buen controlador, al igual que el impuesto predial, también es un buen regulador de desarrollo urbano. Habría que pensar cómo se implementa para no atacar negocios, ¿no? Pensando sobre todo que los desarrolladores de menor tamaño son los que se verían más afectados. Y las soluciones de menor tamaño ligadas a microcréditos es una solución muy interesante para generar intervenciones de escala en las zonas de menor capacidad de gasto. Gracias, Augusto. Arquitecto Figari, mencionaba Augusto en su exposición que obviamente las centralidades, digamos, son las que generan el mayor valor en la ciudad, ¿no es cierto? Y es ahí donde había que aplicar algún tipo de densificación para aprovechar mejor esos valores o esa estructura de ciudad. Pero a partir de la norma que ha salido de esta ley de desarrollo urbano, ¿usted considera que hay la posibilidad de ciudades tan complejas como Lima tener más de una centralidad, generar, digamos, distintos centros que permitan aprovechar y generar este mayor valor? Y segundo, la norma genera de alguna manera el desarrollo de usos mixtos para que la ciudad no se tenga que digamos, no servir adecuadamente. ¿Cómo es su evaluación al respecto? Yo creo que mientras la ciudad siga siendo una, por ejemplo Lima, va a tener un centro, pero sin duda la centralidad excesiva es un defecto. Es decir, ya de hecho en los últimos años o décadas se han generado subcentros importantes en Lima. Incluso cuando Augusto planteaba esta pirámide, yo me preguntaba cuál es la cúspide. La cúspide no es el centro histórico de Lima. ¿Cuál es el centro? ¿Es el centro financiero de San Isidro? ¿O es Gamarra? ¿O es el centro Miraflores? Entonces, no está claro el asunto. Entonces, claro, ese es un esquema y con esa intención lo ha presentado Augusto, pero las ciudades no son tan simples, ¿no? Como esta pirámide. Entonces, esto es indiscutible.
Pero esto me lleva por lo menos a un pensamiento que yo tengo sobre esto. Primero, mi aspiración es que la ciudad de Lima avance a ser una ciudad de clase media. Ese es para mí el gran sueño. Cuántas generaciones o cuántos años o décadas tomará eso, pero hacia eso debemos caminar. Eso significa que deberíamos en principio aspirar también a una zonificación homogénea, básicamente homogénea, con excepciones. Centro histórico, hay una peculiaridad sin duda, indiscutible por distintas razones históricas, etcétera, pero en general deberíamos tratar de buscar una zonificación plana, flat. Y esa zonificación debe también preferiblemente incluir siempre uso mixto. A mí me parece que es un error garrafal el haber pensado, hace mucho tiempo se piensa acá, en términos de barrios residenciales, financieros, etcétera, etcétera. Cuando la riqueza de las ciudades precisamente es el encuentro de personas, encuentro, etcétera. Además, al zonificar de esta manera, lo único que hacemos es estimular, tener que viajar lejos para poder trabajar, porque estos barrios solamente residenciales pues no tienen centros de trabajo, etcétera, etcétera. O sea, nos estamos disparando al pie. Entonces, para mí, como digo, el sueño es una ciudad de clase media, zonificación relativamente homogénea, uso mixto, generalizado, como digo, salvo algunas excepciones contadas. Y sobre este asunto de la captura del agregado de valor, de lo que yo conozco, el ejemplo más interesante que tengo es el ejemplo de Brasil, donde cómo se regula este asunto de la captura del sobrevalor. A mí me parece una fórmula ideal, porque además es sencilla, es simple, porque es verdad. Como lo han comentado, creo que lo ha comentado Carlos también, en fin, es bien complicado cómo va a operar este sistema de evaluación, de cuánto se sobrevaluó, etcétera, etcétera. No veo cómo con el sistema de administración pública que tenemos podemos hacer eso. Me explico, en el caso de Brasil y algunos otros países, la idea es así, se establece un índice de edificabilidad típico. Por ejemplo, se dice muy bien, todos los terrenos tienen derecho de tener una edificabilidad de coeficiente 3, por decir un número. Para los que no entienden eso, o sea, el coeficiente es el área del terreno multiplicado por este número, digamos, por 3, esto da cuántos metros cuadrados se pueden construir. Dicho sea paso, concuerdo totalmente con Augusto, yo creo que esto de la densidad es absurdo, porque eso implica una política de control de natalidad, ¿no es cierto? O sea, ¿cuántos hijos puede tener una familia? O sea, no le encuentro ningún sentido, ¿no? Entonces son metros cuadrados, porque además el uso, ahora lo estamos viendo con la pandemia, cambia mucho. O sea, lo que fue diseñado como dormitorio se convierte en una oficina, etcétera, etcétera. Entonces, edificios enteros que cambian de uso. Entonces, el concepto de densidad me parece totalmente anacrónico y obsoleto, ¿no? Entonces, como decía, imagínense ustedes que toda la ciudad, en principio, siempre habrá excepciones, por supuesto, y además respetando derechos adquiridos, sin duda, o sea, el que tiene derecho de coeficiente de 10, pues se queda con los 10. Pero en general se establece un coeficiente de edificación básico, 3, por ejemplo. Entonces, si el aumento del valor de la ciudad no se convierte en el gran negocio de los propietarios del suelo, de los terrenos, sino que si es que una persona, un propietario, quiere construir coeficiente 10, esa diferencia la tiene que pagar en un fideicomiso público que se invierte, no sé si me explico. Entonces, se está garantizando a todas las personas que tienen terrenos urbanos a obtener una rentabilidad porque su coeficiente de edificación, por decir, he puesto un número cualquiera, es 3, y el desarrollador inmobiliario que quiere hacer un edificio más alto, entonces tendrá que pagar en este fideicomiso el derecho a construir estos pisos adicionales, que es bien consistente además con la carga que genera esto sobre los servicios urbanos. O sea, si se hace un edificio muy grande, entonces va a implicar una mayor demanda de servicios, de espacio público, etcétera, etcétera. Entonces se paga por ese adicional. A mí me parece, como digo, el mejor de los sistemas, es fácil de regular, de utilizar, y no encuentro hasta el momento algún vericueto por el cual se pueda filtrar la corrupción en un sistema de este tipo.
Gracias, arquitecto. Viceministra, justo la mayor cantidad de preguntas las tengo por el incremento de la participación en el incremento del valor del suelo, que tal vez es el que más preocupación genera. Y en esa línea, ¿qué pasa con digamos, incrementos en altura en zonas consolidadas, por ejemplo, donde ya hay edificios y el plan de desarrollo puede considerar mayor altura? Ahí estaría agravando, digamos, a la transferencia de un departamento de un edificio porque se le dio más altura a esa zona. ¿Eso cómo se puede regular de alguna manera o se está entendiendo incorrectamente esto? Y en las zonas de expansión, digamos, donde haya asignación de zonificación, básicamente operaría este incremento del valor del suelo porque se le ha asignado una zonificación. Pero en muchas partes de nuestro país, lo que nos dice la consulta es que por más altura que le des, las familias quieren vivir, digamos, en viviendas unifamiliares. O sea, cómo capturar ese valor que comercialmente se puede dar, pero que no necesariamente puede ser utilizado por el desarrollador porque comercialmente no va en esa línea. Entonces, zonas consolidadas, zonas de expansión que no capturan ese potencial de construcción. ¿Cómo se puede regular eso? ¿Qué opinión tiene con respecto a estas consultas? Sí, lo que hay que ahí detallar en una zona consolidada es siempre y cuando se incremente el valor. O sea, si cambia la zonificación y tú no has tenido ninguna venta, ni no has vendido tu propiedad, no hay una aplicación en ningún momento del incremento de la participación de suelo, ¿no? Si es que has hecho uso o has aprovechado algún cambio de densificación y tu valor ya incrementó el valor de la propiedad, ahí es donde el aporte se saca de ese incremento. O sea, no es que siempre es cuando tú has tenido algún beneficio extra y es obviamente muy explícito. Por eso también en el reglamento hay que definir cuáles son los rangos, ¿no? Eso es parte del trabajo que está elaborando el equipo técnico y que los comentaba para poner todos los casos, ¿no? Lo que hay que empezar a hacer ahorita son poner todos los casos y tener también como una norma flexible y en algunos momentos el Ministerio de Vivienda tendrá que definir, porque el ente rector es el Ministerio de Vivienda. Entonces hay un tema de predictibilidad que tiene que quedar claro, ¿no? Por eso tampoco se puede abrir como a cualquier creación de cualquier aporte en el marco de la participación del incremento, sino que tienen que regularse por el Ministerio. Entonces, ahí a tu pregunta es siempre y cuando se haya dado como una transacción, ¿no? Tú has movilizado tu bien, has hecho una venta y hayas tenido un incremento que a través de un estudio y una ordenanza el gobierno local tiene que implementar. Entonces, todavía hay como espacio para poder ir detallando, pero estas casuísticas ayudan para que uno pueda como empezar a detallar estos temas en la ley. Y hay algo muy importante que también se me escapaba, como comentaba Carlos y Augusto, sobre la capacidad de los gobiernos locales. Sabemos que hay muchas municipalidades, pero también en la ley se establece que son las municipalidades provinciales. Ahí se lee, hay un tema todavía por definir, son las municipalidades provinciales quienes tienen la batuta, porque no se puede abrir tanto. Y hay que también establecer de que hay principios de transparencia dentro de la ley que se tienen que aplicar. Y por eso es que se puso el fideicomiso, ¿no? El fideicomiso para que eso no se licúe en las arcas del Estado y no haya una inversión y una evidencia sobre que esa recaudación, ¿no? se invierta en la ciudad. Entonces, es para poder ver varios ángulos de la ley y de la aplicación. Tenemos que testear también cómo esto en casos de estudio podría ser aplicado. Y siempre el Ministerio de Vivienda tiene que tener la decisión para poder resolver algunos temas que puedan quedar abiertos y que no sean discrecionalmente tomados por los gobiernos locales también. Y hay que apoyarlos más bien en el tema de la implementación, poco a poco. No todos lo van a implementar de un momento a otro. Eso también se puede definir en el reglamento. Carlos Miguel, esta es la última pregunta para poder cumplir con el horario y no extendernos. Carlos Miguel, la ley entra en vigencia en buena parte después del reglamento, pero en buena parte a partir de la actualización de los planes urbanos en las distintas ciudades. A partir de ahí no puede haber, digamos, cambios de zonificación
puntuales. ¿Cómo evalúas tú esto? Porque, digamos, la dinámica hasta hoy es que se pudiesen haber hecho cambios de zonificación, se van haciendo parcialmente, pero a partir de aquí es que si no es plan de desarrollo urbano actualizado, ya no hay más cambios puntuales. Esto tiene como riesgo que las municipalidades deben estar permanentemente actualizando, si no dice la norma, no habrá tampoco licencias, si es que no hay actualización. ¿Cómo ves tú, digamos, esta parte? No más cambios de zonificación puntuales, y si se desactualiza, también somos de alguna manera penalizados con la no emisión de licencias. ¿Cómo haces esa evaluación tú, Carlos Miguel? Bueno, a ver, es igual una preocupación también, ¿no? Porque tenemos creo que 2 años para adaptarnos y bueno, si las municipalidades no actualizan sus planes y quedan, digamos, valga la redundancia, desactualizados, estamos en el limbo. No sé cómo vamos a poder desarrollar ahí. La verdad que es difícil responder esa pregunta, Coco. Yo quería rescatar algunas ideas, algunas notas que he estado tomando y escuché de la viceministra una cifra que primera vez que le escucho, de 7.000 millones de soles para resolver el tema de la vivienda. Eso creo que es para resolver el millón y pico de viviendas, el déficit, no, el anual. Es anual. Ok. Bueno, igual, yo no soy saliente, viceministra, la refinería de Talara nos alcanzaba para de repente 4 años de casas, la interoceánica también nos servía por lo menos para 1 año. Entonces, yo creo que toda esa inversión que se realice en vivienda, digamos, genera empleo y genera dinamismo en la economía. Entonces, cada sol invertido creo que genera 21 soles más, cada sol invertido en construcción. Es importante que el Estado tenga ese rol promotor de suelo. Ojalá que este tema del operador público de suelo se ponga en marcha rápido y funcione, porque para construir estas 150.000 viviendas por año que requerimos, más o menos he estado haciendo algunos cálculos, podría requerirse unas 1.000 hectáreas, de repente Augusto me puede corregir, pero unas 1.000 hectáreas por año, de repente entre 500 y 1.500 dependiendo de la densidad, de la altura, ¿no? Entonces ahí hay un buen trabajo por hacer, y esto además contribuiría a generar más oferta de suelo y a frenar un poco la especulación. Bueno, si tuviéramos un mercado, digamos, menos distorsionado como el que ya he descrito, habría menos especulación y tendería pues a frenar el alza de precios en el suelo. La curva de demanda que mostró Augusto en su presentación, ¿no? Pero no habló de la oferta, ¿no? Entonces, si tú generas oferta, también de alguna manera contribuyes a equilibrar esos precios, ¿no? Nuevamente, el tema del incremento de valor preocupa la capacidad de los municipios. No son 1.900 entonces, son 200 nada más, que son los provinciales. ¿Cuántos tendrán la capacidad para poder gestionar esto? No lo sé. Y lo que más preocupa es que además sean juez y parte, porque ellos van a pedir la valorización, digamos, a valor comercial de este incremento y son los beneficiarios directos. Entonces ahí hay como un conflicto de interés y también preocupa esa parte, ¿no? Y bueno, también mejorar la capacidad y la calidad del control, ¿no?, de las obras, porque si no, el resultado que tenemos es el que ya hemos comentado, ¿no? Cómo estamos. Pero es una excelente iniciativa. Espero que se puedan mejorar digamos, lo que genera preocupación y que podría más bien ir en contra del espíritu de la norma. Ojalá que podamos trabajarlo y mejorarlo a nivel reglamento. No sé si incluso sea el caso de una modificación de la ley, pero si se puede trabajar todo con el reglamento sería extraordinario, ¿no?
Muchas gracias, Carlos Miguel. Estamos en tiempo. Al arquitecto Figari, Augusto, Elizabeth, muchas gracias por sumarse. Le quiero dar el pase a Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, para que también pueda dar unas palabras y dar el cierre de este importante evento. Jorge, buenas noches. Gracias, Foco, y gracias a los participantes, a la arquitecta Elizabeth Añaños, al arquitecto Figari, al arquitecto Augusto Mendoza y a mi amigo Carlos Miguel Salinas. Importante que hablemos de vivienda y que hablemos de ciudad. Una lógica elemental nos diría que van de la mano, ¿no? Vivienda y ciudad son dos cosas que no deberían ir separadas, pero parece que en nuestro país no han ido de la mano, ¿no? Hemos construido ciudades de muy mala calidad y hemos construido viviendas que no han brindado calidad de vida a nuestros ciudadanos, y ese es un modelo que tenemos que cambiar. A eso apunta esta ley y eso hay que saludarlo. Puede tener imperfecciones, puede tener cosas que hay que mejorar, pero hemos puesto la primera piedra para poder sobre ella edificar un planeamiento, sobre ella construir más ideas, sobre ella construir nuevas formas de proponer y trabajar en conjunto, mancomunadamente, y colaborar todos para desarrollar una norma cada vez más perfecta. ¿Por qué es fundamental hacerlo? La ciudad no debe verse pues como un conjunto de edificaciones, vías de comunicación, infraestructura, etcétera. Por supuesto que eso es parte de una ciudad, pero no lo es todo, ¿no? Una ciudad es un espacio de oportunidades. Una ciudad es donde mucha gente viene a buscar lo que no tenía en el sitio donde quizás originalmente vivía, o viene pues a buscar mejores posibilidades de educación, de salud, de trabajo, etcétera. Entonces, esas oportunidades que busca el ciudadano que viene a ocupar una ciudad, hay que dárselas, y hay la importancia de construir buenas ciudades. Lo mismo la vivienda no se debe ver pues como el conjunto formado por pisos, paredes y techos, o el refugio que nos protege de las inclemencias y los peligros de afuera, ¿no? Es un espacio mucho más importante que eso, ¿no? Es el cobijo para un grupo humano, es el sueño de la vida de mucha gente, ¿no? Es el patrimonio familiar también, ¿no? Es también un elemento importante para que la gente se vaya desarrollando, pero sobre todo es el sitio donde se constituye, se forma y se desarrolla la familia. Y más que eso aún, creería yo que es el instrumento para reducir la desigualdad. No hay mejor elemento para reducir la desigualdad que la calidad de la vivienda. Entonces debemos apuntar a que la calidad de la vivienda sea la óptima, la calidad de las ciudades sea la óptima, y por eso estos eventos son tan importantes para alimentarnos de ideas, para intercambiarlas y para de esas ideas sacar conclusiones y hacer mejor las cosas. Nuevamente yo agradezco a todos los participantes y por supuesto reconozco el esfuerzo de Capeco de continuar con esta política de difundir las ideas, y agradezco también a todos los participantes interesados en esta importantísima conferencia para que nos vayamos enterando más y podamos próximamente también contribuir más que lo que podemos contribuir si no conocemos tanto de los problemas que afrontamos. Muchas gracias. Gracias a todos por su participación y a los que nos siguieron también. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy amable, muchas gracias. Buenas noches.